Ya está. A ver, la clase pasada estábamos hablando, hay que recordar, buenas tardes con todos, buenas tardes Maribel, Luz, Erlita, Dina, Víctor, Daisy. A ver, habíamos estado hablando respecto al sujeto, al predicado, a los tipos de oraciones, ¿cierto, Erlita? Sí, hemos estado hablando. A ver, ¿quién se recuerda qué es el sujeto? ¿Mm? Mis buenas tardes. Buenas tardes, Macedonia. Yeah. Víctor, no te logro escuchar correctamente, te escucho entrecortado. Si escuchan mal mi audio, por favor, me avisan, ¿ya? Dime. El sujeto es como decir Ana o cosas que puedan ser o animales. Y ya te escuché a lo lejos, Erlita, pero sí, te logro escuchar, ¿ya? A ver, sí. La clase pasada hemos estado viendo la estructura de cómo es que se estructura una oración, ¿no? ¿Qué Mis buenas elementos tiene? tardes. ¿Con qué cuenta? Buenas tardes, Macedonia. ¿Ya? Hemos estado viendo eso, más que todo, ¿cierto? Entonces, hemos dicho que la estructura de una oración va a estar compuesta por sujetos o por sintagmas y por el predicado, ¿cierto? Ahora, mencionábamos que dentro del sujeto hay un núcleo. Digo, del sintagma nominal hay un núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? ¿Cuál será el núcleo del sintagma nominal? ¿Mm? ¿Vos? ¿Nadie? A ver, vamos a recordar para pasar ya. A ver, habíamos hablado sobre la estructura de una oración. Hemos dicho que la oración es la unidad lingüística que va a dotar de significado y va a tener un sentido, ¿cierto? Vamos a tener dos estructuras, sintagma nominal o sujeto y sintagma verbal o predicado, ¿ya? Teniendo en cuenta que en el sintagma nominal el núcleo es el sujeto y en el sintagma verbal, o mejor dicho, en el predicado, es el verbo, el núcleo, ¿cierto? Hemos visto las clases de oraciones, cómo está compuesta, ¿cierto? Y la estructura del sujeto, que es lo que compone el núcleo, modificador directo, modificador indirecto, a posición específica. Más que todo se reduce en esto, ¿no? Núcleo y modificadores. El núcleo es la palabra más importante del sujeto y en los modificadores tenemos dos tipos, directo e indirecto. Directo es cuando se va a unir al sujeto sin usar ningún enlace. Y indirecto es cuando se une el sujeto, pero con enlaces, ¿ya? Y practicamos un poquito, ¿ya? El día de hoy vamos a ver respecto a la acentuación, ¿sí? Hay dos tipos de acentuación dentro del desarrollo de las palabras o tipos de palabras, ¿ya? Vamos a conocer a dos, acento prosódico y acento ortográfico. Pero para ello debemos de conocer claramente qué es la acentuación. Cuando nos hablan de acentuación, rápidamente se nos viene a la cabeza, podemos decir que es lo que nosotros mayormente enfatizamos, ¿cierto? O sílaba que enfatizamos. Aquí el trabajo es por sílabas, ¿ya chicos? Ahora, ¿qué nos dice acá? La acentuación es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos
una sílaba dentro de un grupo fónico. ¿Cuál es ese grupo fónico? La palabra, ¿ya? Es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Esa es la acentuación. Pero hay dos tipos de acento, acento prosódico y acento ortográfico. Cuando yo hablo de acento prosódico, debo de tener en cuenta que todas las palabras del español cuentan con acento prosódico, todas, sin excepción, ¿ya? No me vayan a decir, no, profesora, no todos tienen. No, lo que no tienen todas las palabras es acento ortográfico, ¿ya? Que es esa pequeña marca gráfica que nosotros le colocamos a algunas palabras. ¿Bien, chicos? Entonces, acento prosódico, todas las palabras la tienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser aquella sílaba que tiene mayor énfasis, ¿ya? Por eso, cuando nosotros tocábamos el tema de las sílabas, había un tipo de sílaba que mencionábamos. Hay tipo de sílaba por cantidad y tipo de sílaba según su acento, que son sílaba tónica, sílaba tónica y sílaba átona, ¿ya? Átona. ¿A qué llamamos sílaba tónica? Llamamos sílaba tónica a aquella sílaba que tiene mayor fuerza de voz, ¿ya? Y sílaba átona es aquella que tiene menor fuerza de voz, ¿ya? Entonces son esos dos tipos, sílaba tónica y sílaba átona. Si yo tengo una palabra y quiero identificar cuál es su sílaba tónica, tengo que jugar con mis sílabas. Por ejemplo, tengo la palabra campo. Campo. Si yo la separo en sílabas, tiene dos sílabas, ¿cierto? Dos sílabas. Campo. Ahora, ¿yo cómo pronuncio? Pronuncio campo. Ahora, juego con mis sílabas de qué manera. No sé ubicar perfectamente, entonces agarro y digo, ya, puede ser que la sílaba po tiene mayor fuerza de voz. Puedo decir eso, ¿no? Entonces yo juego, digo campo, campo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces automáticamente descarto. Con la primera sílaba, digo campo, campo. Baja mi tonalidad, ¿cierto? Y no es lo mismo cuando yo digo campo, campo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, ¿cuál sería? Que mi palabra o mi sílaba cam es mi sílaba tónica. Esta es mi sílaba tónica. ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerza de voz. Y la sílaba po sería la sílaba átona. Átona. ¿Por qué? Porque no tiene o tiene menor fuerza de voz. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando yo digo eso, pero digo, profesora, pero ¿y por qué no lleva tilde? No. La tilde, para que tú coloques a una palabra, se va a regir en 4 reglas que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero tengan en cuenta ello. El acento prosódico, todas las palabras tienen. Acento ortográfico, solamente tienen algunos, las marca gráfica, ¿ya? Pero que respeten la norma. ¿Cuál es esa norma? Son estas 4 tipos de palabras, ¿ya? Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que son la regla general de la tildación, ¿ya? Son la regla general de la tildación. Las agudas. ¿Cuáles son las agudas? Son aquellas palabras que tienen acento prosódico, mejor dicho, que su sílaba tónica está en la última sílaba, ¿ya? Última sílaba, se lee de derecha a izquierda, chicos, tengan en cuenta, ¿ya? Y van a llevar tilde solamente siempre y cuando mi palabra, aquí es por palabra, termina en N, S o vocal. Solamente ahí yo tildo. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, termina en N o en S o en vocal, yo digo automáticamente
la tildo. Es una palabra aguda, pero debo de tildar en donde tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ah? Ustedes me van a decir, ay, profesora, tiene mayor fuerza de voz, termina en vocal, tildo la A. No, no, ahí no. Tiene que tildarse en la última sílaba. ¿Ya, chicos? Ahora, eso es en cuanto a las agudas. Por ejemplo, tengo la palabra jabalí. Jabalí. 3 sílabas. Tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en vocal. Tildo la I. Y así cada una de las palabras. ¿Ya? Luego tengo las graves o llanas. ¿Qué es lo contrario a las agudas? ¿Ya? Es lo contrario. ¿Por qué? Porque cada una de estas reglas se van a regir según su acento prosódico. En el caso de las graves, cuando el acento prosódico está en la penúltima sílaba y cuando terminan en cualquier consonante excepto en NS o vocal. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que sea una palabra grave, primero tiene que tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y no debe de terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Para qué? Para yo tildar. Si mi palabra tiene acento prosódico o tiene sílaba tónica en la penúltima sílaba, pero termina en N, es una palabra grave, pero sin tilde. Y lo mismo sucede en las agudas. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no termina en N, ni en S, ni en vocal y termina en cualquier otra consonante, pero su sílaba tónica es la última sílaba, yo digo que es una aguda sin tilde, ¿ya? Y lo mismo con las graves, ¿ya? Y las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, ¿ya? Recuerden, de derecha a izquierda, ¿ya? Y las esdrújulas y las sobresdrújulas, lo único que yo tengo que hacer es identificar su sílaba tónica. ¿Por qué? Porque ambas, todas se tildan sin excepción. Las únicas que tienen excepciones son las graves y las agudas. ¿Ya? Esdrújulas tienen mayor fuerza de voz en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la tras antepenúltima. ¿Ya? O se puede decir en la ante de la antepenúltima. Ambos términos son válidos. Y todas se tildan. Si mi palabra tiene mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, yo tildo. ¿Ya? Si tiene la tras antepenúltima, igual la tildo. ¿Ya? Las graves, penúltima. Las agudas, última. Como yo leo, de esta manera. Esta es última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Esta sería aguda, esta sería grave, esta sería esdrújula y esta sobresdrújula. ¿Se dan cuenta que forma la palabra cega? De esa forma yo me recuerdo de la tildación general. Y según la ubicación, ¿ya? Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Si mi mayor fuerza de voz está en la última, aguda. Si está en la penúltima, grave. Si está en la antepenúltima, esdrújula. Y si está en la tras antepenúltima, sobresdrújula. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo tengo la palabra América. A ver, mejor para que me entiendan acá ya. A ver, tengo la palabra América. Me, y, K. ¿Por qué lo ubico acá? Para poder identificar, ¿ya? A ver, participación. Erlita, a ver, Dina. Dina.
Dina. Daisy. Sí, Miss. Daisy, a ver, América, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? La esdrújula y la me. En la me. Entonces, Me. tiene mayor fuerza de voz en la en la antepenúltima. Última. ¿Qué me dice si es en la antepenúltima? Ese es Esdrújula. esdrújula. Por ende, entonces, ¿qué hago yo? Automáticamente, ¿qué hago? La tildo. ¿Por qué no tiene excepciones? Lo único que tengo que diferenciar es su mayor fuerza de voz, ¿cierto? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, de esa manera yo identifico su sílaba tónica. Lo primero que tengo que hacer de estas palabras es identificar la sílaba tónica, ¿ya? Y luego ver qué tipo de palabra es, si es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, según su sílaba tónica. Y yo una vez que ya tenga clara ello, voy a saber si tildo o no tildo o si tiene alguna excepción. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Miss. ¿Ninguna? Ya, muy bien. Como es ninguna, no hay ninguna pregunta, me van a practicar, les voy a dar unos 5 o 6 minutos para que si la ven estas palabras, No, ninguna. ya, muy bien. A ver, para ver qué tan claro ha quedado, me silabean estas 5 palabras, ustedes primero, y luego lo hacemos conmigo, ¿sí? Y me reconocen. ¿Son agudas, son graves, son esdrújulas o son sobresdrújulas? Recuerden, primero deben de identificarme su sílaba tónica, luego ver si tiene alguna excepción. Yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera. ¿Ya? A ver, a trabajar. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé.
La historia que no tiene fin. Y cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Y me hace falta pasión. Y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? No lo sé. La historia que toca su fin. Que ese es el misterio que no se fue. Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sacas mi trabajo, esa voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosas más bellas que tú, cosas más lindas que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, y cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Puedes llegar a los... Ya está, chicos. Chicos. A ver, Erlita.
Erlita. Víctor. Daisy. Sí, Miss. ¿Ya está? ¿Pudiste silabiar? Sí, Miss. Ya. A ver, la primera palabra, Daisy. Cuaderno. ¿Cuántas sílabas tiene? Ya. ¿Cuántas sílabas tiene cuaderno, Daisy? 5. 5 sílabas. Sí. No, 4, Miss, ¿Cómo perdón. sería? A ver. Ya. ¿Qué hay? Aderno. Der. No. No. Muy bien. Primero, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la der. En la der. Pero a ver, Der. cuando yo les pregunto dónde tiene la mayor fuerza de voz, ustedes me van a responder si es en la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima, ¿ya? Para que se familiaricen con esos términos. ¿Les parece? Ay, Miss. Sí, Miss, sí. Ya. Entonces, ¿en qué sílaba tiene? En la penúltima. En la penúltima, ¿cierto? Penúltima sílaba. Muy bien. Entonces yo resalto, exacto, resalto esta, penúltima sílaba. Ahora, según penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra sería? Si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Es una sílaba grave. Es una palabra, no sílaba. Palabra. Ya. Es Una palabra grave. grave. Pero ¿la tildo o no la tildo? No, Miss. ¿Por qué no tildo? ¿Por qué no tildo, chicas? Miss, ¿por qué es una palabra aguda? No. Es grave, está correcto, pero ¿por qué yo no la tildo? ¿Mm? Les mencioné hace un momento. Y hay una... ¿Por qué es acento prosódico, Miss? No. Hay graves con tilde y sin tilde también, ¿verdad? Ya, pero ¿cuál es la regla general de las palabras graves? Yo para tildar una palabra grave, ¿qué es lo que debe de tener? ¿O en qué debe de terminar? En vocal o NS debe terminar para tildar. No, eso es en el caso de las agudas. A ver, cuando yo hablo de palabras graves, su sílaba tónica o su acento prosódico debe de estar ubicado en donde, en la penúltima sílaba. Cuando sé que debo de tildar o no debo de tildar, es que si es que mi palabra termina en cualquier consonante que sea distinta a la N, S o vocal, yo tildo. Pero si acento está en la penúltima sílaba, claro está que sí es una palabra
grave, pero no la tildo si es que termina en N, S o vocal. Y en este caso, ¿en qué está terminando mi palabra? ¿Mm? ¿En qué está terminando mi palabra? En este caso, chicas. En vocal. En vocal. Entonces, ¿qué me dice mi regla? Que si es que termina en vocal, yo no la tildo. ¿Ya? Yo no la tildo. Entonces, es una palabra grave, pero sin. Chicas. Sería una palabra grave sin tilde, ¿ya? Sería grave pero sin tilde. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esté terminando en una vocal. Si mi palabra termina en vocal, pero su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, yo no la tildo. ¿Ya, chicos? A ver. Macedonia. Macedonia. Maribel. Maribel. Maribel, ¿me escuchas? Ya, a ver, Maribel, la siguiente palabra, palabra masa, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Sería masa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la. Yo digo masa o digo masa. En la ma. ¿Ya? En la ma. Ahora, ¿en qué número de sílaba tiene la mayor fuerza de voz? En la primera. No, pero les dije, a ver, de ahora en adelante, cuando yo les pregunte, me tienen que decir si es la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima. Recuerde, se lee de derecha a izquierda. Me parece que no han estado atentas, porque si tú me dices que es en la primera, la sílaba ma no es primera sílaba. En la penúltima, antepenúltima. No. La sa es última sílaba. La ma es penúltima. Ya se lee de derecha a izquierda. Ahora, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. ¿Mm? Grave. Sería grave, pero la tildo, no la tildo. No. ¿Mm? La tildo, no la tildo. Acabo de explicar ese caso. ¿Mm? Maribel, ¿la tildo o no la tildo la palabra? ¿Mm?
Maribel. A ver, me parece que Maribel está ocupada. Daisy, contigo hicimos, ¿verdad? ¿Tilda o no tilda esta palabra grave? No, Miss, ¿Por qué? no se tilda, porque termina en vocal. Porque termina en vocal. ¿Cuándo nada más yo tildo las palabras graves? Daisy, ¿cuándo nada más yo tildo las palabras Miss, graves? cuando A ver, terminan me en parece cualquier que no me... consonante, menos en vocal. Ya, a ver, me parece que no me han entendido claramente. Ya les voy a volver a explicar para que puedan ver la diferencia. ¿Y chicas? Pero necesito que me presten atención y hablen, porque si yo les pregunto alguna consulta, me dicen ninguna. Entonces yo sobreentiendo de que me están comprendiendo. Y la idea es que ustedes desarrollen solas los ejercicios. ¿Ya? Claro está que nosotros los vamos a apoyar, pero la idea es que ustedes aprendan también. ¿Ya? Esa es la finalidad de las clases. A ver, y hay que tomarnos un tiempo, ¿no? Yo sé que todos estamos ocupados, pero hay que tomarnos el tiempo de al menos en este horario estar desocupadas y prestar atención. Yo veo que están jugando o están en una actividad, entonces no me parece. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hemos hablado de la acentuación, hemos dicho que la acentuación es aquella que va a tener la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba. Esa es acentuación. Hay dos tipos de acentuación, acentuación prosódica y acentuación ortográfica. Cuando nosotros hemos hablado del acento prosódico, hemos dicho que son todas las palabras tienen acento prosódico, es decir, tienen una sílaba que se va a pronunciar con más énfasis, ¿ya? Ese es el acento prosódico, ¿ya? Es el acento que nosotros le damos a todas las palabras del español, todas, sin excepción, toditas tienen acento prosódico. Lo que sí no tienen todos es el acento ortográfico. Dijimos por qué, porque el acento ortográfico es esa marca gráfica que nosotros colocamos a algunas palabras que se rigen según una norma, según las reglas de acentuación, que son las que acabamos de ver, ¿cierto? Si cumplen con la regla, yo coloco acento ortográfico. Si no, solamente tiene acento prosódico, ¿ya? Entonces, son 4 las reglas de tildación que nosotros debemos tener en cuenta de las palabras. Hemos dicho, tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando nosotros hablamos de palabras agudas, son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿ya? Última sílaba. ¿Por qué digo última? Porque se lee de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, primera regla, para que sea aguda, debe de tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y para yo tildarla, debe de terminar en N, S o vocal para tildarla. Si mi palabra tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no tiene o no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, esa palabra sigue siendo aguda, pero sin tilde. Aguda sin tilde, ¿ya? Lo único que yo me tengo que guiar en estas reglas de tildación es su sílaba tónica, ¿ya? Entonces, agudas son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y si voy a tildar, debe de terminar en NSO vocal. Si no termina en eso, yo no la tildo. Lo mismo sucede con las palabras graves. ¿Qué son las palabras graves? Las palabras graves son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? En la penúltima sílaba.
y van a tener siempre y cuando tilde cuando terminen en cualquier otra consonante, pero que no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora, si palabra tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina, por ejemplo, en la consonante P, ¿la tildo o no la tildo? Chicas. Daisy, tildo o no tildo. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en P, ¿tildo o no tildo? ¿Cómo dice Miss? ¿Mm? Como dijo, no se escuchó bien. A ver, decía, tengo una palabra que tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en la consonante P. ¿Tildo o no tildo? Sí, Miss. Si la tildo, ¿cierto? Es una grave con tilde. Pero si tengo mi palabra, tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en S, ¿tildo o no tildo? No, Miss. No tildo. Porque ¿qué me dice mi regla? Mi regla me dice que para que yo tilde y sea una palabra grave, debe de cumplir con dos condiciones. Uno, que su acento, que su mayor fuerza de voz esté en la penúltima sílaba y que mi palabra termine en una consonante que no sea ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las palabras RIMAC, tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, que es la RI, y termina mi palabra en la consonante C. Y yo automáticamente la tildo. O, por ejemplo, tengo la palabra López. Acá ya el análisis es por palabra. Su terminación tenemos que ver de la palabra en general, no de la sílaba. ¿Ya? López. Entonces, tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, que es la sílaba lo, pero termina en Z, que me dice que yo tengo que tildar. Entonces, es una grave con tilde. Y lo mismo sucede en el caso de la palabra frágil. Tiene mayor fuerza de voz en frágil. Entonces, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Automáticamente yo la tildo, porque termina en una consonante distinta a la NS y no termina en vocal tampoco, ¿ya? Entonces, agudas tienen que tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y para yo tildar deben de terminar en N, en S y en vocal. Graves son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y deben de terminar en una consonante distinta a la N, S o vocal, ¿ya? Ahora, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, ambas no tienen excepciones, como es en el caso de las agudas y graves. Lo único que yo tengo que hacer en tanto a las esdrújulas y las sobresdrújulas es ubicar correctamente su acento. Las esdrújulas van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, que es ya una detrás de las penúltimas. ¿Ya? Entonces, si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, yo tengo que automáticamente tildar. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna excepción. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la palabra América, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 4 sílabas. América. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Ahora ya está resaltado, ¿cierto? En la me. La K es la última sílaba, la ri es penúltima sílaba, la me es antepenúltima sílaba y la A sería tras antepenúltima. ¿Pero dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la me, que es la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Entonces, como tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba,
yo automáticamente la tildo. ¿Por qué? Porque las esdrújulas no tienen ninguna excepción, ¿ya? Y lo mismo sucede en el caso de cántaro. Tiene 3 sílabas. La sílaba ro es última, la ta penúltima y la can antepenúltima. Como se dan cuenta, su mayor fuerza de voz es en can, que es la antepenúltima sílaba. Y por ende yo automáticamente la tildo. ¿Ya? Y lo mismo sucede con las sobresdrújulas. ¿La diferencia cuál es? Que las sobresdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo la palabra ábremelo. Ábremelo. Tiene 4 sílabas. La lo sería última sílaba, la me, penúltima sílaba, la bre, antepenúltima sílaba, y la a sería tras antepenúltima. Entonces, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la a. ¿Qué número de sílaba es la a? Es tras antepenúltima. Entonces, por ende, yo agarro y digo, no, esta palabra es sobre esdrújula y la tildo sin ninguna excepción. Aquí no importa si termina en vocal, si termina en consonante, no importa. Solamente lo que importa es su ubicación de su sílaba tónica. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó más claro? Daisy, Maribel, Macedonia, ¿quedó claro? Sí, Miss. Ya lo entendí un poco más. Ahora sí. Ahora, nos vamos a los ejercicios. A ver. Ahora, para que quede mucho más claro, les doy este tipo de representación ¿para qué? Para que ustedes puedan ubicar correctamente. Les decía que la ubicación de la tonalidad o de lo que yo quiero resaltar en cuanto a la ubicación de las sílabas es de derecha a izquierda, de acá para atrás. Hace un momento ustedes estaban fallando y me decían que la que está acá, por ejemplo, tengo la palabra masa. Ustedes me decían, profesora, esta es la primera sílaba, la sílaba ma. No, esta no. Se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? De derecha a izquierda. Ténganlo en cuenta eso siempre, por favor, ¿ya? De derecha a izquierda. No de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo ubico? Ubico de esta manera. Esta de acá, con la que finaliza, sería la última sílaba, última. La que le antecede sería la penúltima. Después sería la antepenúltima y luego la tras antepenúltima. Entonces, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Si mi sílaba tónica recae en la última, es una palabra aguda. Si recae en la penúltima, es grave. Si recae en la antepenúltima, es sobresdrújula. Y si recae en la tras antepenúltima, es acá es esdrújula en la antepenúltima y acá es sobre esdrújula. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Chicas, sería esdrújula. Entonces, última, aguda, penúltima, grave, antepenúltima, esdrújula y tras antepenúltima, sobresdrújula. ¿Ya? Por eso decía, ¿no? Tengo la palabra ábremelo. A, bre, me, lo. Ábremelo. Tiene 4 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Chicas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz?
En la última, Miss. Yo digo, ábremelo. En la antepenúltima, Miss. Yo digo, en la antepenúltima, en la bre. Abrémelo. ¿Cómo digo yo? ¿Mm? ¿Dónde sería, chicas? Juego. Ya, me decían en la lo. Abrémelo. No tiene sentido. Abrémelo. Tampoco. Abrémelo. Tampoco. Ábremelo. ¿Tiene sentido no en la? ¿Tiene sentido? Chicas. Sí, está en la sobresdrújula, Miss. En Atrás, la A, en la atrás, sí, Miss, está tiene la mayor. atrás, antepenúltima, Miss. Exacto. Entonces, es sobre esdrújula. ¿Y qué me dice la regla de la sobresdrújula? Tildo sin excepción. Entonces agarro y tildo la vocal A. ¿Ya? De esa manera. Entonces acá tengo la palabra pícaro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 4. 3. 4. 3, Miss, 3. Tiene 3 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Tiene mayor fuerza de voz en la pi. Pícaro. Última sílaba, la ro, K, penúltima, y la pi, antepenúltima. Aguda, grave, esdrújula. Entonces, ¿qué tipo de palabra es esta? Es una esdrújula. Entonces, yo tildo. ¿Ya? Siguiente palabra, teclado. Tiene 3 sílabas. Do. Teclado. Entonces, tiene 3 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Yo digo teclado, no, en la última no tiene. En la segunda, teclado, ya. O en la antepenúltima, teclado, no tiene. Entonces, en la penúltima sílaba. Por ende, es grave, pero termina en vocal. Es grave, pero sin tilde. ¿Ya? Grave sin tilde. Y la palabra por último, cosecha. Cosecha. Tiene 3 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Cosecha. Penúltima sílaba. Esta también es grave, pero sin tilde. ¿Por qué sin tilde? Porque termina en vocal. Si terminara en otra consonante, pero que no sea NS, yo tildaría. Pero como termina en vocal, yo no la tilda, solamente es una palabra grave que tiene su acento en la penúltima sílaba. ¿Ya, chicas? Muy bien, hasta aquí. ¿Me pudieron comprender? Chicas. Muy bien. Ya que no hay ninguna consulta, nos quedamos aquí. Espero sinceramente que hayan podido comprender.